Buenas tardes, colegas retirados, retiradas, pensionadas de la Policía de Río Negro. Atento a que hoy estamos a día 18 de marzo del 2021 y el gobierno provincial ha ofrecido a los distintos sectores de la administración pública un ajuste salarial de acuerdo a las disponibilidades financieras y presupuestarias de la provincia y en el marco de los presupuestos aprobados a nivel nacional y provincial. Quiero compartir con ustedes un breve análisis de lo que ha surgido en estas semanas de ese ofrecimiento y de la aceptación y rechazo de las mismas. En primer lugar, debemos señalar que hace muchísimos años la policía ha perdido, por renuncia propia, le diría, la posibilidad de hacer algún tipo de reclamo o de planteamiento al Poder Ejecutivo. Por lo cual, no estamos habilitados en una mesa de negociación salarial. En realidad, históricamente, nunca lo tuvimos, pero en los últimos años se ha notado y mucho la ausencia de un representante institucional en defensa de los intereses del personal policial. En este caso, voy a hablar exclusivamente del sector de los retirados, pero también roza al sector de los activos. En el 2021, o para el 2021, el gobierno provincial ofrece para todo el sector de la 1844, a través del Consejo de la Función Pública, una recomposición salarial del 29% anual. Eso está ligado a la proyección presupuestaria aprobada en la legislatura y en el Congreso Nacional de una estimación que hacen los poderes ejecutivos respecto al proceso inflacionario del presente año. Acá tengo que separar dos cosas. En primer lugar, para nuestro sector, que se haga una proyección anual es saludable, porque eso le permitirá a las autoridades del Ministerio de Seguridad trabajar administrativamente en la redacción de los decretos correspondientes con antelación y así sortear todo ese tiempo burocrático que llevaba la redacción del expediente antes de que se concrete efectivamente el pago de los haberes. Celebro que en esta ocasión, este año, esa proyección sea anual para adelantar los tiempos. Con respecto al 29%, obviamente que nadie cree que ese sea la inflación de este año. Ya en lo que va los 2 primeros meses del año está rondando el 9%. Para que se cumpla ese 29% tiene que haber una reducción drástica del 50% de la inflación, cosa que ninguno, ni el más optimista, está en ese análisis, pero no es preocupante porque supuestamente existe un compromiso en el acta que firmó el gobierno con los representativos de los sectores trabajadores, que va a existir una cláusula de revisión en el mes de julio para analizar cómo fue el comportamiento inflacionario. Si bien, vuelvo a insistir, ese 29% es totalmente insuficiente, no es motivo de análisis en este momento, sino más precisamente en el correr de los siguientes meses. Sabemos que esta propuesta, que fue ofrecida en el ámbito de la función pública, fue rechazada por el sector de UPCN y aprobada en el día de la fecha por la Asociación de Trabajadores del Estado, por ATE. También sabemos que en el día de ayer la UNTER aceptó esta propuesta salarial con algún tipo de condicionamiento, que luego vamos a analizar también la propuesta hecha al sector docente. Lo extraño es que hasta el día de hoy no haya ningún comunicado oficial
ni de la Jefatura de Policía, ni del ámbito del Ministerio de Gobierno, respecto al alcance de este aumento para el sector de la policía. Entendemos, como ha sucedido y como es política de este gobierno, que el mismo porcentaje ofrecido al resto de los trabajadores se trasladará al sector de los retirados. Si es así, creo que merecemos, al menos, un comunicado diciendo cómo se va a aplicar ese aumento salarial al sector de la policía. Vamos a analizar el ofrecimiento hecho en el Consejo de la Función Pública. Como ya les dije, se ofrece un 29%, que se va a pagar un 13% en el primer semestre y un 16% en el segundo semestre. Con respecto a esos valores o esos porcentajes, seguramente volvemos a entrar en el análisis que resultan insuficientes, pero como hay cláusulas de revisión, vamos a estar atentos a esa revisión. Lo que sí llama poderosamente la atención es que se pretenda, porque sobre ese 29%, se pretende incluir el concepto indumentaria dentro de lo que es la negociación salarial. En el caso de la policía, y está perfectamente así establecido y aclarado en el decreto que instrumentó el plus por indumentaria, el concepto indumentaria no es un concepto de carácter alimentario, sino que es un reintegro de un gasto que obligatoriamente el personal en actividad tiene que realizar. Porque como todos saben, la indumentaria en el sector de los policías es de carácter obligatorio, tanto de seguridad como del resto de los escalafones. Es decir, estamos obligados a usar uniforme. Lo que hace la provincia, lo que hace el Estado, en lugar de proveer el uniforme, le reintegra a través de su recibo de sueldo, le reintegra el gasto. Por lo cual, no es carácter alimentario, no es un plus salarial, sino que es, vuelvo a repetir, un reintegro del gasto. Resulta inaceptable pensar que un representante gremial que desconoce absolutamente todo lo que es el ámbito laboral de la policía pueda hoy estar negociando un 30% de incremento o un incremento en ese plus. Tal vez para los empleados públicos, y calculo que así, el concepto indumentaria puede o no ser utilizado en indumentaria porque no tiene la obligatoriedad de usarlo, y tal vez el monto percibido le alcance para comprarse un par de prendas dignas como para ir a trabajar. Ahora, en la policía, esto es totalmente diferente. Primero porque existe una obligatoriedad de usarlo. No se puede comprar un par de prendas, sino que hay prendas específicas para comprarlo. Si quieren hablar de indumentaria de la policía, o cuánto el policía tiene que gastar para que luego el Estado le reintegre, pues le comento que para uniformar a un policía, o para que un policía pueda uniformarse, sin contar los elementos que pueden perdurar más de un año, como por ejemplo todo lo que es el correaje, lo que es pistolera, portacargadores, esposas, cinturones, todo lo que es cuero, para decir de alguna manera, para más o menos interiorizar al resto de la sociedad. Sin contar eso, el hombre policía necesita por año 50.000 pesos para estar uniformado dignamente, teniendo en cuenta que el uniforme es una prenda que se utiliza todos los días del año. Todos los días del año el hombre de seguridad necesita tener su uniforme apresto para ser utilizado. El costo aproximado ronda los 50.000 pesos. En la actualidad se perciben
en concepto de reintegro, 2.311,50 centavos por mes, lo que al año le da unos 27.000 pesos aproximadamente de reintegro. ¿De dónde sale la diferencia? Obviamente que del bolsillo del policía, que distrae lo que debe destinar a la comida, a la educación, a la seguridad, a la salud de su familia, lo distrae en uniforme. Si se aplica la misma política al policía que al empleado público en un incremento del 30%, aún así, el policía va a recibir por mes 3.004 pesos, o sea, el 30%. Lo trasladamos al año, 36.000 pesos. O sea que lo que se está hoy reconociendo por gasto de indumentaria al personal policial no les alcanza para comprarse el uniforme. Vuelvo a insistir esto no es un logro de los gremios, no es un logro salarial, porque no se debe tener en cuenta el concepto indumentaria en una discusión salarial. Acá estamos hablando de cómo el Estado acompaña al sector de los trabajadores por la inflación y el reconocimiento de algún gasto que obligatoriamente los trabajadores tienen que hacer no pueden estar contemplados en esa canasta básica que necesita una familia. Por parte de los docentes, ellos hicieron un acuerdo, como siempre, ganando por la sencilla razón de que tiene alguien que los represente y que los defienda. Si bien el gobierno provincial le ofrece el 29%, incorpora otros ítems con financiamiento del Estado provincial y otros con financiamiento del Estado nacional, lo que el trabajador docente lleva a una mejora salarial que supera el 34% anual hasta ahora. Todo sujeto a revisión. Esta falta de representatividad de defensa de los intereses del sector de los trabajadores ha marcado en los últimos años una diferencia tal que reafirmo una vez más que el sector de la policía es el sector peor pago de la administración pública provincial. Tanto para el sector de los retirados, tanto para el sector de seguridad, como así también al sector de los otros agrupamientos. Ustedes fíjense para comparar con otros poderes del Estado provincial. Y aquí seguramente van a decir, sí, son otros poderes, hay una independencia de poder, y todo eso es un verso, y todo eso es mentira, porque el dinero físico de donde sale para pagar los sueldos al sector de los judiciales, al sector de los legislativos, al sector de los órganos de control, al sector docente, al sector de los empleados públicos en general, al sector de salud, al sector de la policía, sale de lo que se denomina rentas generales, y rentas generales es una gran bolsa donde allí van todos los recursos del Estado provincial, y el Estado provincial somos todos. Es decir, sale del pago de nuestros impuestos, del consumo de nuestras mercaderías, de la coparticipación nacional. Es decir, allí aportamos todo, pero bajo un concepto erróneo de independencia de poder, los poderes luego se distribuyen a su mejor manera, a su gusto y placer, sus sueldos. En el ámbito del Poder Judicial, se les ofreció al gremio un 3% mensual para el primer trimestre, un 3% para enero, un 3% para febrero y un 3% para marzo. La característica es que el 100% de esos aumentos es de carácter remunerativo, bonificable, es decir, que incrementa otros ítems, y acumulativo, es decir, que en los 3 meses recibe el 9%.
Si hacemos una proyección al cabo del primer semestre, ese sector va a superar el 20% de aumento. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué existen sectores de privilegios y sectores donde ni siquiera tienen una representación genuina para la defensa? Y si hacemos algún reclamo, ya nos toman como que estamos incumpliendo normativas legales. Dirán algunos que cuando ingresamos a la policía sabíamos de las leyes y sabíamos de los reglamentos. En ninguna parte de nuestras reglamentaciones internas existe que nosotros hemos renunciado a algunos derechos. En ninguna parte de nuestra reglamentación dice que nosotros renunciamos a la lucha de nuestra dignidad, a la protección de nuestra familia, a velar por nuestro bienestar. En ningún lado firmamos ni aceptamos que hemos renunciado a esos derechos. Entonces, ¿cómo puede ser que dentro de un mismo Estado existan trabajadores que no han perdido en los últimos años con respecto al proceso inflacionario, que es el flagelo que atenta en la economía de la familia? ¿Cómo puede ser que existan empleados que haciendo una proyección van a estar por encima de otros cuando la patronal es la misma? ¿Cómo puede ser tener una patronal que acepta algunas propuestas o que ofrece algunas propuestas superadoras de un sector sobre el otro? La crisis sanitaria nos afectó a todos. La crisis salarial y económica también nos debería afectar a todos. Sin embargo, los sectores más vulnerables, aquellos que no tienen un sistema de representatividad, aquellos que nadie le alza la voz por ellos, son los que el gobierno con mayor fuerza pisa y degrada su situación socioeconómica. Hemos dado muestras, el sector de los retirados y de sobras, que nuestra intención no es confrontar, pero también quedó en claro que nuestro sector, aún con las pocas armas que tenemos o con las pocas herramientas que tenemos, no vamos a callarnos nunca más y vamos a expresarnos de esta manera, con fundamentos y con razón, para hacerle saber al gobierno los errores que están cometiendo. Pero esos errores que cometen y que parecen desapercibidos se sienten mucho y calan profundo en la familia del sector de los retirados. Y también les puedo asegurar en el sector de los activos. No salgamos después a las corridas a detener reclamos o evitemos reclamos públicos. Creo que la provincia de Río Negro tiene que hacer un análisis profundo de todo lo que es la materia salarial de todos los sectores. La disparidad es muy grande. La injusticia es muy grande. Pero como todo tiene un principio y un fin, les recuerdo también que el futuro siempre llega, como dice una canción, despacio, pero siempre llega. Y también le está llegando a ustedes. Gracias.